En los vídeos anteriores hemos hablado de cómo se establecen esos compartimentos molecularmente diferenciados en el disco, y en este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con el crecimiento del disco y el establecimiento de su forma. En primer lugar, me gustaría comentar algo sobre lo que hemos hablado, pero no hemos hecho suficiente hincapié, y es que las células que están en algún compartimento nunca cruzan a otro compartimento, ni ellas ni sus descendientes. Por ejemplo, este clon rosa, que estaría en el compartimento anterior, se va dividiendo, las células se dividen, pero nunca pasan al compartimento posterior. Y las células que están en este clon azul también se van dividiendo, pero nunca pasan al compartimento anterior. Aquí tenéis en la fotografía A un clon negro que está en la parte ventral, ¿de acuerdo? Y nunca pasan, las células nunca cruzan al compartimento dorsal, marcado por la expresión de Apterus. Y en la figura B sería lo contrario. Un clon negro que está en la parte dorsal nunca cruza al compartimento ventral. Y esto es así debido a que entre las células de distintos compartimentos, entre las células que están especificadas de manera distinta, que tienen una identidad celular diferente, entre estas células, las uniones intercelulares tienen una tensión mayor que la normal, debido a que hay una mayor concentración de actina. Entonces, si por ejemplo tenemos un clon de una única célula, ¿de acuerdo? Las uniones de esta célula con el tejido circundante tendrá una mayor tensión y al final esta célula va a ser excluida del tejido. Si tenemos un clon de varias células, se va a formar una especie de quiste que va a estar más o menos separado del tejido circundante, y si tenemos una extensión mayor de contacto entre dos zonas con células especificadas diferentemente, pues se van a crear compartimentos, ¿de acuerdo? Si por ejemplo expresamos esto sería un esquema de lo que pasa de acuerdo cuando expresamos cubitus interruptus en distintos clones. Si los clones que están en el compartimento anterior, pues tienen una forma cualquiera, ¿de acuerdo? Porque cubitus interruptus ya está expresado en el compartimento anterior, entonces no estamos alterando la identidad de las células del clon. Sin embargo, si sobreexpresamos cubitus interruptus en clones del compartimento posterior, estos adquieren una especie de esta forma, se forman como quistes, y tienen esta forma redonda porque minimizan el área de contacto, la superficie de contacto con las células de fuera del clon. De acuerdo, aquí tenéis la fotografía, ¿vale? De la región anterior y la región posterior, donde los clones son redondos. Y además estos clones están enriquecidos en actina en su superficie de contacto con la parte externa del clon, como se aprecia en esta fotografía a la derecha, ¿de acuerdo? Donde la mayor intensidad marca la actina. Bien, la regulación del crecimiento del disco es bastante compleja, pero fundamentalmente es importante el control de la división celular, el control de cómo están orientadas las divisiones celulares y los cambios en la forma de las células y en el tamaño. Un concepto fundamental es la ley de Herwig, que es una observación que se cumple en muchos casos, y que viene a decir que las células se dividen a lo largo de su eje mayor. En esta figura tenéis arriba, por ejemplo, una célula que tiene simetría radial, su longitud es igual en todas las direcciones y por tanto se podría dividir en cualquier dirección indistintamente. Sin embargo, en la parte de abajo tenéis células que están alargadas en una dirección y que por tanto van a orientar su uso mitótico en esa dirección y se van a dividir perpendicularmente, ¿de acuerdo? Se van a dividir a lo largo de su eje mayor. La división celular y la orientación de la misma se ha cuantificado en todo el disco imaginal. Aquí tenéis, uno de los numerosos artículos en los cuales se cuantifica. En la parte de arriba, el color rojo más intenso significa que la tasa de división es mayor. Entonces veis como en esta región, que se llama pouch, en la región circular que va a dar lugar al ala, la división es mayor en el centro que en la periferia, es decir, en la parte distal, de lo que será la parte distal del ala.
Sin embargo, poco a poco esta división disminuye en el centro y además se iguala en la parte, tanto en la parte central como en la periferia. De manera que al final la velocidad de división es más o menos igual tanto en la periferia como en el centro, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la orientación, vemos que en la parte central del disco las divisiones se orientan hacia afuera, ¿de acuerdo? Mientras que en la periferia las divisiones están orientadas de manera perpendicular al eje próximo distal, como si dijéramos así, bueno, en dirección de las líneas rojas, ¿de acuerdo? Entonces la orientación cambia desde la parte central a la parte de la periferia del disco. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver, bueno, por qué, cómo está regulado tanto este crecimiento como esta orientación. Muchas de las vías de señalización que hemos visto confluyen a la hora de regular el crecimiento, por ejemplo, Hedgehog, DPP, Wingless, aquí abajo está Vestigial, ¿de acuerdo? Y la vía de señalización de HIPPO, cuyo efector es Yorkie, bueno, es la que tiene, digamos, un papel más central o más directo en el control del crecimiento. El papel de DPP en el crecimiento es uno de los más estudiados y es de los más importantes. DPP se requiere durante todo el desarrollo del disco para el crecimiento, ¿de acuerdo? En este experimento se reprime la expresión de DPP a partir del momento en el que está la flecha roja, ¿de acuerdo? De manera que en estas figuras de abajo se reprime DPP desde el principio del desarrollo, desde la mitad del estadio larvario segundo, y se ve como el resultado es un ala pues que no ha crecido nada, un ala muy pequeña, y en las figuras de la parte superior se reprime prácticamente ya cuando se va a formar la pupa, y el ala pues sigue siendo más pequeña, ¿de acuerdo? Tiene un tamaño que es el 91% del ala de lo que sería un ala normal, ¿de acuerdo? Sigue siendo un poco más pequeña. La acción de DPP sobre el crecimiento está mediada sobre todo por la inhibición de Brinker, ¿de acuerdo? Las células que están recibiendo DPP presentan, bueno, MAD fosforilado que se une a Medea y reprime la transcripción de Brinker. De manera que Brinker acaba estando expresado en un gradiente que es opuesto al gradiente de DPP. Es decir, si DPP está expresado en esta región, en el centro del disco, pues Brinker va a estar expresado más bien en la periferia. Y aquí tendríamos cuál es el resultado sobre el disco de manipular genéticamente tanto a DPP como a Brinker, ¿de acuerdo? En la fila de arriba tendríamos un disco wild type. En la primera columna estarían las divisiones celulares, que se miden bueno, se cuantifica la incorporación del nucleótido artificial bromodeoxiuridina, ¿de acuerdo? Que sustituye a la timidina cuando las células se están dividiendo y luego se puede visualizar, de manera que es una medida de la fase S del ciclo celular. Aquí tendríamos señalización por PIMAD, que sabemos que está downstream de DPP. Las células que tienen PIMAD es porque están recibiendo DPP, y aquí tendríamos la expresión de Brinker, que está reprimido por DPP, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, aquí tendríamos los gradientes, ¿de acuerdo? En una célula normal, pues DPP está sobre todo en la parte más central y Brinker está sobre todo en la periferia. Y la proliferación, bueno, pues es más o menos igual en todo el disco. Si sobreexpresamos un receptor constitutivamente activo de DPP en todo el disco, de manera que PIMAD, como se ve, tiene una señal uniforme por todo el disco, el resultado es un disco más grande. Y aquí Brinker está reprimido y no hay, Brinker no se expresa en ningún lugar en el disco. Si por el contrario utilizamos un mutante de Brinker, de manera que la señalización por PIMAD es normal, es como en el disco normal, pero Brinker no está expresado, también se obtiene un disco más grande. Y si por último utilizamos un mutante de DPP en el cual, como se ve, no hay PIMAD, no está MAD no está fosforilado, no hay señalización por PIMAD, pero tampoco hay Brinker, el disco de nuevo vuelve a ser más grande.
¿De acuerdo? Por lo tanto, es Brinker quien está reprimiendo el crecimiento y DPP reprime a Brinker, liberando esa represión del crecimiento. Además, en todos estos casos, el crecimiento aumenta sobre todo en la parte lateral del disco, ¿de acuerdo? Más que en la parte central, donde incluso disminuye. Luego veremos por qué. Aquí tendríamos un mutante de DPP que lógicamente tiene un disco muy pequeño. Si sobreexpresamos Brinker, el disco imaginal no crece tampoco, es muy pequeño. Y si sobreexpresamos Brinker, pero además sobreexpresamos DPP, ¿de acuerdo? Pues no tenemos, tampoco tenemos crecimiento. Por lo tanto, la sobreexpresión de Brinker, si estamos sobreexpresando Brinker, pues sobreexpresar DPP no hace nada, porque Brinker es el que está reprimiendo el crecimiento. Bien, además de controlar cuánto se dividen las células, es necesario controlar hacia dónde se dividen. Mediante esta técnica que se denomina Raepli se pueden visualizar muchos clones al mismo tiempo y se ve cómo estos clones están orientados, cómo la división celular está orientada desde dentro del disco hacia afuera, ¿de acuerdo? Aquí los clones se inducen de 24 a 48 horas después de la puesta de huevos y se visualizan 86 horas después, es decir, son clones que se inducen en un estadio muy temprano. Entonces son clones muy grandes porque cuando se inducen los clones las células todavía se dividen mucho, ¿de acuerdo? Se ve cómo las células se van dividiendo desde dentro hacia afuera con esta orientación, como si fueran radios de una rueda. Cuando los clones se inducen más tarde, pues son lógicamente más pequeños, ¿de acuerdo? Pero todavía presentan esta orientación. Y si se visualizan estos mismos clones luego más tarde, ¿de acuerdo? Cuando en el ala de la pupa se ve cómo esta orientación de dentro hacia afuera se traduce en una orientación próximo-distal y estos clones aparecen como bandas a lo largo del ala. La razón por la que se produce esta orientación del crecimiento es que existe una miosina típica que se llama DATS, que está localizada preferentemente en la región más distal o en la cara más distal, es decir, más hacia el centro del disco de cada una de las células, como se ve en esta fotografía en rojo o en el esquema de arriba. Entonces, al localizarse DATS preferentemente en uno de los lados de la célula, ese lado tiene mayor tensión y más dificultad para crecer. Entonces, cuando la célula va creciendo, se va alargando por la zona o por los lados en los cuales no está presente DATS, porque tienen menos tensión. Y cuando la célula se va a dividir, por la ley de Herwig, el uso mitótico se orienta en función de esa elongación que la célula tiene. Y como resultado, los clones que se producen son más alargados, ¿de acuerdo? Y las divisiones, el crecimiento global queda orientado. Aquí aparecen unos clones en un disco imaginal wild-type que se ve cómo están elongados, ¿de acuerdo? En dirección próximo-distal. Y en la figura F, el disco imaginal es mutante para DATS y se ve cómo los clones son más o menos redondos o no están orientados, ¿de acuerdo? No tienen ninguna forma en particular. DATS se orienta su localización subcelular en función de un gradiente de forejoin y de Das-Chose, ¿de acuerdo? Forejoin está expresado en mayor concentración en la parte central o distal del disco y Das-Chose está más expresado en la periferia del disco. Este gradiente está regulado o está establecido sobre todo por DPP. Cuando se sobreexpresa un receptor constitutivamente activo de DPP, se observa cómo la concentración o la expresión de forejoin aumenta en los clones que expresan este receptor, mientras que la expresión de Das-Chose disminuye, como en estos clones señalados con flechas, en los cuales el color morado disminuye, ¿de acuerdo? En comparación con el background.
Bien, el mecanismo de acción es algo complejo. Dash Shows es una caderina que se une de manera heterofílica a otra caderina que se denomina FAT, y FAT inhibe o reprime a Dash. De acuerdo, por otro lado, forejoin, que es la que está más expresada en el centro del disco, es una quinasa del aparato de Golgi que reprime a Dash Shows. Bueno, lo que hace en realidad es fosforilar distintos residuos de los dominios extracelulares, tanto de Dash Shows como de FAT, y modificar sus afinidades recíprocas. En concreto, forejoin disminuye la afinidad de Dash Shows por FAT, pero aumenta la afinidad de FAT por Dash Shows. Entonces, como el resultado de esta actividad es que si se sobreexpresa forejoin en un clon, ¿de acuerdo? Como FAT, allí donde está forejoin expresado, FAT tiene mayor afinidad por Dash Shows, se va, pero Dash Shows no tiene, Fast Shows dentro de este clon no tiene afinidad por FAT. FAT se va a ir fundamentalmente a las uniones intercelulares con células que están fuera del clon, donde hay mayor cantidad de forejoin, de Dash Shows. ¿De acuerdo? Entonces se va a acumular FAT, que está aquí en rojo, en estas uniones intercelulares. Y como FAT reprime a Dash, impide que se localicen en estas uniones intercelulares, pues en estas zonas va a haber menos Dash. Si por el contrario se sobreexpresa Dash Shows, por ejemplo aquí en azul, todas estas células van a tener mucho Dash Shows. El FAT de las células circundantes va a estar preferentemente localizado en las uniones intercelulares con las células del propio clon, y Dash se va a localizar allí donde hay más Dash Shows y menos FAT, porque FAT estaría en la unión de las, en la otra célula, digamos, estaría en esa unión intercelular, pero estaría localizado en la célula externa del clon. Entonces, bueno, lo que pasa es que se forma un gradiente, ¿de acuerdo? Entonces las células aprecian más o menos la diferencia de señalización que hay entre las distintas células, ¿de acuerdo? Si nos fuéramos al centro del disco, en el cual forejoin existe mayor expresión de forejoin, el FAT que está expresado en esta célula tiene una gran afinidad por Dash Shows, pero el Dash Shows no tiene demasiada afinidad por FAT. Entonces el FAT se irá hacia la parte, hacia esta parte, más hacia la izquierda de la célula, y en cambio en la otra célula, en la célula que está más proximal, Dash Shows se iría hacia esta parte, porque es donde existe más FAT, ¿de acuerdo? En la célula que está más a la derecha hay más FAT que en la célula que está más a la izquierda, porque la concentración de forejoin es mayor en la célula que está más a la derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como digamos que al final lo que pasa es que FAT se va a acumular, o FAT activo por lo menos se va a acumular en estas uniones intercelulares que están más hacia la izquierda, mientras que Dash Shows se va a acumular más en estas uniones que están más a la derecha. Dash, la miosina, se va a acumular, que está en verde aquí, se va a acumular también junto con Dash Shows en las uniones que están más hacia la derecha, ¿de acuerdo? Como resultado de este gradiente doble de forejoin y de Dash Shows. De hecho, si se sobreexpresa Dash Shows de manera ectópica en una dirección que es ortogonal a la del gradiente habitual, se reorienta el crecimiento. La localización de Dash cambia, ¿de acuerdo? Y esta Dash se localiza en dirección perpendicular a como estaba antes,
y los clones se ve como pasan de ser verticales a más bien tirando a horizontales. Aquí se ve, bueno, en la figura D está cuantificado el ángulo del uso mitótico. En el azul estaría el control, ¿de acuerdo? Y se ve como cuando se expresa dash shows en una dirección ortogonal a la del gradiente original, la orientación del uso mitótico cambia casi 90 grados, es decir, las divisiones se producen en dirección opuesta. Y como resultado de este gradiente invertido, el crecimiento del ala se ve como la forma del ala es más elevada, de acuerdo, más alta y más corta, porque ha crecido más en esta dirección, que es perpendicular a la dirección a la que debería haber crecido de manera original. Sin embargo, la orientación de la división celular no es igual en todas las regiones del disco. Como hemos visto, en la parte central, los clones se orientan de distal a proximal, es decir, tienen esta forma elongada desde el centro hacia afuera. Sin embargo, en la parte más periférica, los clones se orientan de manera perpendicular a los clones que están en una localización más central, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo puede ser esto si el gradiente de DPP tiene la misma orientación en todo el disco? Una hipótesis es que las células que están en la zona más periférica están sometidas a una tensión que es muy diferente de la tensión a la que están sometidas las células del centro. Entonces, para medir la tensión, lo que se hace es dañar o eliminar mediante láser uniones intercelulares y medir la velocidad de retracción del tejido circundante. Es decir, cuando se corta una unión intercelular, las zonas que hay alrededor se contraen, ¿de acuerdo? Porque es como si se soltara una goma, se contraen y se mide la velocidad a la que se contraen. Si se contrae más rápido, pues es porque había más tensión en esa unión intercelular. Aquí se ve como en la figura de la derecha, estas zonas se han retraído un poco solo 2 segundos y medio después de que se corte con un láser, digamos. Bien, pues se hace este experimento con uniones intercelulares que están en distintas orientaciones, ¿vale? Por un lado las rojas, que serían las laterales, y por otro lado las proximodistales, que serían las amarillas, y se hace en distintas zonas del disco, en la parte central o distal y en la parte periférica que va a ser la parte más proximal del ala. Y lo que se ve es que en la parte proximal, es decir, en la azul, en la periferia, existe una diferencia de tensión muy grande entre las uniones que están en situación lateral y las que están en orientación próximo-distal. Concretamente, las amarillas, las que están en orientación próximo-distal, tienen una tensión mucho más elevada. Sin embargo, en la parte distal del disco, es decir, en el centro, prácticamente no existe diferencia, o existe muy poca diferencia, entre las uniones intercelulares que están en distintas orientaciones. Bien, esto lo explican porque como las células se están dividiendo de manera más activa en el centro del disco, es como que están empujando hacia afuera. Y al empujar hacia afuera, pues estas uniones amarillas se van estirando, se van tensando, porque digamos que esta célula cada vez está en una posición más externa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el radio del círculo, por así decir, sería mayor y estas uniones amarillas se van estirando. Como resultado, la célula se elonga, su forma cambia, se vuelve más elongada en esta dirección, y cuando se va a dividir, por la ley de Herwig, se va a dividir perpendicularmente al eje más largo, es decir, se va a dividir así, de forma orientada, dando lugar a estos clones, ¿de acuerdo? Que tienen una orientación distinta a la de los clones que están en la región distal. Además, en las últimas fases de crecimiento del disco, la tasa de crecimiento de la región periférica es prácticamente la misma que la tasa de crecimiento de la región central. Y de nuevo, ¿cómo puede ser si sabemos que DPP, que es responsable del crecimiento, en gran medida está más expresado, el gradiente la concentración es mayor en la parte más central del disco que en la periferia? Bien, pues existe un feedback negativo, es un feedback mecánico,
De manera que las células que están en el centro tienen mucha presión, porque al haberse dividido mucho están ahí acumuladas y están apretujadas unas contra las otras, y esa presión inhibe el crecimiento. De hecho, si se sobreexpresa ADPP en la periferia, las células crecen más, puesto que no están sometidas a una presión demasiado grande. Sin embargo, si se sobreexpresa ADPP en el centro, como las células ya están sometidas a una presión relativamente grande, no aumenta su tasa de división, sino que disminuye. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen, a la hora de regular el crecimiento del disco, a la hora sobre todo de hacer que en las últimas fases del crecimiento la tasa de división sea prácticamente igual en el centro del disco que en la periferia, está regulado principalmente por las interacciones mecánicas. En la periferia las células están siendo estiradas porque las células del centro están creciendo, y las células de la periferia tienden a separarse entre sí, entonces se estiran y se dividen de esta manera tangencial, ¿de acuerdo?, en la dirección de las flechas azules. Y estas mismas, debido precisamente a esta división en el centro, existe una presión que comprime a las células del centro y que impide que se dividan más rápido. Y el resultado final es una tasa de división pues más o menos homogénea en todo el disco en los estadios más tardíos de desarrollo, porque al principio del desarrollo del disco, es decir, a la mitad del estadio larvario 2, sí que la tasa de división es más elevada en el centro del disco, como hemos visto unas cuantas diapositivas atrás. Además de orientar el crecimiento, DATS influye en la tasa del crecimiento mismo. Cuando existe un gradiente de DATS-CHOS, DATS, que está activo, inhibe a la quinasa Warts, que a su vez inhibe a Yorkie. Por lo tanto, en presencia de DATS, Yorkie puede entrar al núcleo y activar el crecimiento. Sin embargo, si no existe un gradiente de DATS-CHOS, como DATS no está activo, Yorkie permanece fosforilado por la quinasa Warts y no es capaz de entrar al núcleo. En cambio, si no existe FAT, DATS está excesivamente activo y reprime a la quinasa Warts, que no puede reprimir a Yorkie, y Yorkie entra en el núcleo de manera excesiva, promoviendo un crecimiento excesivo. Como se ve en la figura inferior, tanto el mutante de DATS como el de FAT presentan un crecimiento que no está orientado en comparación con el wild type. De acuerdo, los clones de ambos son pues más o menos redondos o amorfos, mientras que los del wild type están elongados. Sin embargo, en el mutante DATS el crecimiento es menor que en el wild type, y en el mutante de FAT el crecimiento es bastante mayor que en el wild type, porque, como hemos dicho, aquí DATS está activo y está activando indirectamente a Yorkie, que promueve el crecimiento. Otro aspecto importante del desarrollo del disco es la formación de los pliegues, que son tres: uno entre el hinge y el notum, otro en mitad del hinge, y el tercero entre el hinge y el pouch, que es la región que va a dar lugar a la formación del ala en el adulto. Aquí podemos ver la formación de los pliegues. Bien, para caracterizar cómo se forman esos pliegues, se pueden tomar distintas medidas de la forma de las células. La primera sería la longitud apical, que es esta de aquí, como la anchura que tienen las células en la zona apical, la longitud basal, la altura del tejido, y esta flecha de aquí, que señalaría la DA, que es como la indentación, ¿de acuerdo?, la indentación apical. Entonces, si se mide esta indentación, los pliegues se forman por indentación apical, no por indentación basal. Si se mide aquí en rojo, se ve como esta indentación
aumenta, en primer lugar, en el pliegue que está en el interior del hinge, y en segundo lugar en el pliegue que está entre el hinge y el pouch. En ambos dos esta indentación apical aumenta, ¿de acuerdo? Mientras que la indentación basal permanece constante. Y por otro lado, en el pliegue que está en el interior del hinge, la longitud basal aumenta, pero no la longitud apical, ¿de acuerdo? La longitud apical aparecería en rojo y es constante durante todo el proceso, mientras que la longitud basal en azul va aumentando, ¿de acuerdo? La célula se vuelve más ancha por la base y eso es lo que causa que se forme el pliegue. Sin embargo, en el otro pliegue, en el que está entre el hinge y el pouch, la longitud basal de las células no aumenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mecanismo por el que se forman los dos pliegues es distinto. Entonces, si nos centramos en el primero de los pliegues, en el que está en el interior del hinge, y volvemos a medir en este caso la velocidad de retracción cuando se practican ablaciones por láser, se ve como la tensión de la zona basal es mucho más elevada que la tensión de la región apical, es decir, la parte basal de las células está sometida a mucha más tensión que la de la zona apical. Y además, esta tensión depende de la matriz extracelular. Si se degrada la matriz extracelular, se ve como, por ejemplo, añadiendo colagenasa, se ve como la tensión disminuye. Es decir, después de añadir colagenasa, la velocidad de retracción de las uniones intercelulares a las cuales se ha practicado ablación por láser vuelve a ser menor. Por otro lado, después de aplicar la colagenosa, el área basal de las células aumenta, es decir, al eliminar esa tensión, las células se relajan y aumenta su área basal. De hecho, es lo que pasa en el propio disco, es decir, en la región donde si se utiliza un reportero para Viking, que es una de las subunidades de colágeno tipo 4, se ve como en esta zona señalada con una flecha, que es donde se va a producir el pliegue, la intensidad de Viking es menor, porque la matriz extracelular de alguna manera está siendo degradada, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se forma el pliegue. Entonces, de alguna manera, esa degradación localizada de la matriz extracelular permite que las células se relajen y aumente su área basal. Sin embargo, esto no ocurre en el otro pliegue, ¿de acuerdo? Que es señalado por una flecha morada, que estaría el pliegue entre el hinge y el pouch. Aquí no hay una disminución de la intensidad de Viking. Y bueno, de hecho, si se sobreexpresa la proteasa MMP2 en otro sitio, en un lugar ectópico, ocurre lo mismo. La sobreexpresión de esta proteasa no afecta a la tensión apical, pero sí que causa una disminución en la tensión basal, disminuye la tensión basal y hace que se forme un pliegue de manera ectópica. ¿De acuerdo? Aquí en la zona marcada en rojo es donde se está sobreexpresando la proteasa y se forma un pliegue en un sitio donde normalmente no se forma. Sin embargo, en el otro pliegue, ¿de acuerdo?, en el que está entre el hinge y el pouch, el mecanismo por el que se forma es completamente distinto. En este caso no hay una relajación de la tensión basal y por tanto un aumento del área basal de las células, sino que lo que ocurre es una acumulación de actina en las zonas laterales de las células, ¿de acuerdo? Como se ve aquí. Aquí se ve cómo se acumula esta acumulación de actina, ¿de acuerdo?, que ocurre de manera concomitante con una disminución de la longitud de la célula. Aquí está una gráfica donde se ve lo mismo. La altura celular estaría representada mediante la línea de puntos. Entonces, allí donde disminuye la altura celular,
aumenta la concentración de F-actina, es decir, en las partes laterales de la célula se está acumulando la F-actina y eso hace que se contraiga y la célula se vuelva más estrecha y así es como se forma el pliegue. Es decir, tenemos dos pliegues que se forman de manera distinta. En primer lugar, el pliegue que está en el interior del hinge se forma por degradación de la matriz extracelular en la zona basal, lo cual provoca una disminución de la tensión. La tensión serían estas flechitas negras, ¿de acuerdo? Una disminución de la tensión, una relajación de la forma de las células que aumentan su superficie basal y eso hace que el tejido se pliegue. Y en el caso del pliegue entre el hinge y el pouch, hay un aumento de F-actina en la zona, en las superficies laterales de las células, lo que causa un aumento de la tensión y un acortamiento de las células de esa región, y eso es lo que hace que se forme el pliegue.